Mi hijo me echó de mi propia casa. Eso fue lo primero que pensé cuando escuché su grito atravesar el comedor como un latigazo que aún hoy, a mis 69 años, sigue ardiendo en mi memoria. Nunca imaginé que Alejandro, el niño que un día cargué entre mis brazos, sería capaz de clavarme una frase tan fría, tan contundente, tan ajena. Pero aquella noche, frente a la mesa servida, con mi nuera observando cada movimiento mío como un halcón esperando el momento de atacar, él lo dijo. Y con esa frase partió mi alma en dos. Mamá, si no te gusta ella, busca otro lugar para vivir. Así, sin temblarle la voz, sin pestañear, sin mirar atrás, mi nuera Victoria sonrió. No una sonrisa amable. No, fue la sonrisa de quien por fin gana un trofeo que llevaba tiempo acechando. Una sonrisa de veneno, de triunfo sobre un territorio que nunca le perteneció. Yo la vi disfrutando la escena, con esa expresión de «lo logré» pintada en la cara. Y entendí algo importante. No estaba ante una discusión familiar. Estaba ante una guerra que yo no había empezado, pero que ella llevaba tiempo preparando. Me quedé en silencio. Sentí la sangre retirarse de mi rostro. Y fue entonces cuando dije una sola frase, suave, tranquila, una frase que ni mi hijo ni mi nuera olvidarán jamás. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Mi frase fue simple. Muy bien, Alejandro. Si eso quieres, así será. Pero recuerda tus palabras. No grité, no lloré, no reclamé. Los monstruos se alimentan del caos, y Victoria esperaba verlo. No se lo di. Me levanté de la mesa despacio, sosteniendo la poca dignidad que me quedaba, aunque por dentro sentía que el alma se me rompía en 1000 pedazos. Fui a mi habitación, tomé una pequeña maleta, metí solo lo necesario y salí sin mirar atrás. Alejandro no me detuvo. Ni siquiera se levantó de la silla. Tal vez pensó que yo estaba exagerando o que volvería arrepentida unas horas después. Victoria, desde la puerta, cruzó los brazos, como si sellara su victoria. No sabían nada, no sabían la verdad sobre esa casa, ni sobre mí, ni sobre lo que pasaría después. Caminé varias cuadras sin rumbo fijo. El aire de la noche me pegaba en el rostro, como recordándome que estaba sola, otra vez. Pero en el fondo, algo dentro de mí se encendía, un fuego pequeño, tímido, pero firme. Un fuego que Victoria creía extinguido. Llegué a un hostal económico. La recepcionista me miró con una mezcla de sorpresa y compasión. ¿Todo bien, señora?, preguntó. Sí, respondí. Solo necesito un cuarto por unos días. Mentí. No sabía cuántos días serían. No sabía nada. Solo necesitaba espacio para respirar. Cuando entré a la habitación, cerré la puerta y me permití un lujo que no me había permitido en décadas. Llorar sin miedo a ser interrumpida, sin miedo a ser juzgada, sin miedo a que alguien me dijera, estás exagerando. Lloré por mí, por mi hijo, por los años que entregué, por la mujer que un día fui y que había quedado sepultada bajo tantas humillaciones disfrazadas de favor, de necesidad, de familia. A la mañana siguiente, tomé una decisión. No regresaría a esa casa hasta que Alejandro entendiera el peso de sus palabras. Y más aún, hasta que Victoria perdiera la sonrisa. Me levanté, me arreglé como pude y salí del hostal. Caminé hasta una cafetería pequeña donde solía ir cuando era joven. El aroma del café recién hecho me envolvió como un abrazo del pasado. Me senté en una mesa junto a la ventana y observé la vida avanzar afuera, mientras dentro de mí una tormenta se acomodaba en silencio. Saqué de mi bolso un sobre que llevaba meses guardado. Era un documento que aún no había revelado, un documento que cambiaría todo. La casa donde vivía Alejandro nunca fue suya, nunca fue de Victoria, y ellos no lo sabían. Esa casa era parte de un acuerdo que mi difunto esposo y yo habíamos firmado mucho tiempo atrás. Un acuerdo que llevaba mi nombre, solo el mío. Un acuerdo que llevaba meses pensando si mostrarles o no. Ese día supe que sí, que había llegado el momento. Pasaron los días. 10, exactamente. 10 días sin llamadas, 10 días sin mensajes, 10 días de silencio absoluto por parte de Alejandro. Pero el 10º día, cuando el reloj marcaba las 7 de la noche, alguien golpeó la puerta del hostal con desesperación. Me levanté, abrí,
y allí estaba él, mi hijo, pálido, temblando, con los ojos rojos. «Mamá», susurró, «por favor, necesito hablar contigo. Nos pasó algo, algo terrible». Supe entonces que la caída de Victoria había comenzado, y que la frase que yo dije aquella noche había regresado para perseguirlos. Cuando vi a Alejandro temblando en la puerta del hostal, no supe si abrazarlo, empujarlo, o simplemente cerrar la puerta y dejarlo afuera con el mismo frío con el que él me había dejado aquellas noches. Pero mis manos, traicioneras como siempre, se movieron primero. Le hice un gesto para entrar, no por él, sino por la madre que aún vivía dentro de mí, aunque estuviera cansada, desgastada y rota. Alejandro entró despacio, como si temiera que la habitación fuera un campo minado. No se sentó, se quedó de pie, con la respiración entrecortada, como si hubiera corrido kilómetros. «Mamá», dijo con la voz quebrada, «necesito que vuelvas a casa». Esa frase, que en otro tiempo me habría llenado el pecho de alivio, hoy no tenía el mismo efecto. Después de tantos años de entregarle todo, escucharla ahora sonaba más a una orden disfrazada que a una petición verdadera. «¿Y por qué?», pregunté cruzando los brazos lentamente. «¿Qué pasó con Victoria?». Alejandro bajó la mirada, tragó saliva, y entonces lo vi. Estaba asustado. «Mamá, la situación se salió de control. Victoria, ella, no continuó. Se llevó las manos al rostro y rompió a llorar. Lloró como no lo veía llorar desde los 11 años, cuando se cayó de la bicicleta y se fracturó la muñeca, excepto que ahora el hueso roto no estaba en su brazo, estaba en su vida. Lo dejé llorar unos segundos. Luego hablé, con calma. «Alejandro, si quieres que vuelva, primero tendrás que decirme toda la verdad. Toda». Él asintió, limpiándose el rostro con torpeza. «Mamá, yo cometí un error muy grande. Y Victoria, creo que tiene problemas más serios de los que imaginaba». Me quedé en silencio, dándole espacio. Alejandro comenzó a caminar por la habitación, presa de una angustia que lo envolvía como un torbellino. «Desde que te fuiste», dijo, «la casa cambió. Ella cambió. Se volvió más agresiva, más desconfiada. Me escondía el teléfono, me revisaba los bolsillos, me seguía por la casa, y hace 2 días se detuvo. Me gritó que todo era culpa mía, que yo había arruinado sus planes». «¿Qué planes?», pregunté. Asomó un gesto de vergüenza. «Mamá». Ella quería tener control sobre la casa, sobre todo. Hizo una pausa larga, y me obligó a firmar documentos, muchos. Yo pensé que eran trámites normales, cosas del banco, pero ayer encontré una copia de uno de ellos y se le quebró la voz. Era un poder total. Le daba acceso a mis cuentas, a mis propiedades y también a tu casa, mamá, a la que tú nos dejaste vivir. Sentí un nudo en la garganta, no por sorpresa, sino porque ya lo sospechaba. Alejandro se dejó caer en la silla. Cuando intenté confrontarla, se puso fuera de sí. Me dijo que tú... Me miró, con ojos llenos de culpa, que tú la odiabas, que querías separarnos, que querías destruir nuestra vida. Mamá, me hizo creer cada una de esas cosas. Yo le creí. Esa fue la confesión que dolió. No los documentos, no las traiciones. Esa frase, ese «yo le creí», porque significa que dudó de mí, la mujer que lo crió sola desde los 12 años, la mujer que se partió las manos trabajando para darle estudios, techo, comida en la mesa, y algo más importante, amor. Pero seguí escuchando. «Anoche», dijo Alejandro con voz ahogada, «encontré algo más, algo peor». Mi corazón palpitó más rápido. «¿Qué cosa?». Alejandro no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana del pequeño cuarto y apoyó la frente contra el vidrio. «Un mensaje», susurró. «En el teléfono de ella». Esperé. Era para una amiga, o no sé qué era, pero decía, «Ya casi lo tengo. Si la vieja no se hubiera ido, todo sería más fácil. Pero igual, el plan sigue». Un escalofrío me recorrió la espalda. «Mamá», dijo él, volviéndose hacia mí. Ella no quería una familia. Ella quería control, poder, quería todo. Sus labios temblaron, y yo la dejé. No hablé, no lo abracé, no lo consolé, porque por primera vez Alejandro estaba sintiendo lo que yo sentí durante años, la angustia de ver cómo alguien que amas te destruye sin que tú lo notes. Me senté en la cama. «Alejandro, ¿por qué viniste hoy?». Él respiró hondo, y ahí lo dijo. «Porque Victoria se fue». Me enderecé. «¿Se fue?». «Sí»,
respondió. Se llevó ropa, joyas, documentos y dejó una nota. La sacó de su bolsillo, me la entregó. La abrí. No quiero un inútil a mi lado. Si tu madre no vuelve, esto no vale la pena. Yo no nací para cuidar viejas ni cargar inútiles. Haz tu vida. Cerré los ojos, no por dolor, por confirmación. Victoria nunca me odió, nunca quiso sacarme de casa. No, ella quería usarme. Y cuando yo dije aquella frase antes de irme, cuando me marché sin suplicar, cuando no volví, el plan se desmoronó. Alejandro se arrodilló frente a mí. Mamá, perdóname, por todo, por no ver, por no escucharte, por dejarte sola. Su voz era un susurro desesperado. Vuelve a casa, por favor. Pero yo no iba a responder sin pensar, porque aunque la vida me había arrancado muchas cosas, aún me quedaba algo importante. Mi dignidad. Lo miré a los ojos. Alejandro, hice una pausa larga. Si quieres que vuelva, tendrás que hacer algo primero. Él asintió con fuerza. Lo que sea, mamá. Lo que sea. Lo supe en ese momento. Ese lo que sea sería la clave que definiría nuestro futuro. Muy bien, dije. Entonces escucha con atención. Él levantó la cabeza. Sus ojos reflejaban miedo y esperanza. Para que yo vuelva, hijo mío, tendrás que descubrir todavía algo más. Alejandro frunció el ceño. ¿Algo más? Asentí. Sí. Me levanté despacio. Lo peor todavía no lo sabes. Me acerqué a la puerta del cuarto. Y cuando lo sepas, no sé si seguirás queriendo que yo regrese. Alejandro palideció. Mamá, ¿qué es? ¿Qué más ocultó Victoria? Sonreí con una tristeza profunda. No lo ocultó ella, hijo. Me giré hacia él. Lo ocultaste tú. Cuando cerré la puerta del hostal después de que Alejandro se marchara aquella noche, me quedé unos minutos apoyada contra la madera, sintiendo cómo mi corazón golpeaba como si quisiera salirse. No por miedo, sino por una mezcla inexplicable de dolor, sorpresa y una extraña paz. Mi hijo había venido a buscarme, temblando, derrotado, asustado como un niño. Pero aún así, no podía simplemente abrirle los brazos y olvidar todo lo que me había dicho. No después de que me echó de mi propia casa. No después de que Victoria celebrara mi salida como si fuera un triunfo personal. Tenía que entender qué había pasado. Tenía que escuchar. Y tenía que decidir. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo normal. El hostal era modesto, pero silencioso. La tranquilidad tenía un sabor que había olvidado. Me preparé un café con las manos todavía temblorosas por todo lo ocurrido el día anterior. Miré por la ventana, observando cómo la ciudad comenzaba a moverse, y supe que necesitaba respuestas. Necesitaba mi verdad, pero también necesitaba conocerla de él. Alejandro me había dicho, «Mamá, nos pasó algo terrible», y su voz había sonado como si estuviera confesando un pecado. Mientras bebía el café, recordé los últimos meses antes de que Victoria lograra sacarme de la casa. Ella siempre encontraba la manera de hacerme sentir de más. Todo lo que hacía era criticado. Si cocinaba, decía que ensuciaba la cocina. Si limpiaba, decía que movía sus cosas. Si hablaba, decía que interrumpía. Si callaba, decía que la juzgaba. Y Alejandro, poco a poco fue alejándose. No sé cuándo dejó de ser el niño que me buscaba para contarme sus cosas, y se convirtió en el hombre que obedecía cada gesto de Victoria. Salí del hostal para despejarme y caminé hasta el parque donde solíamos ir cuando él tenía 5 años. Lo recordé corriendo detrás de las palomas, riéndose de manera tan libre, tan mía. Hoy ya no quedaba nada de ese niño. La vida lo había endurecido. O quizá alguien lo había moldeado para ser lo que ella necesitaba. Me senté en una banca, mirando a las familias que pasaban, y pensé en lo que me esperaba. No sabía si Alejandro vendría de nuevo o si su visita había sido un acto desesperado de alguien que había tocado fondo. Pero yo sí sabía algo. No iba a regresar a esa casa como si nada. No esta vez. No después de todo. A media tarde regresé al hostal. La recepcionista me entregó una nota. «Señora Isabel, su hijo vino hace 1 hora. Dejó esto». Tomé la nota. La letra era temblorosa. Urgente. «Mamá, por favor, necesito que me escuches. Volveré a las 8. Alejandro». Suspiré. Algo grave estaba ocurriendo. A las 8 en punto, escuché 3 golpes suaves. Abrí la puerta. Alejandro estaba peor que la noche anterior. Tenía la piel pálida, ojeras profundas y un gesto de angustia que no recordaba haber visto en él desde que era niño. «¿Puedo pasar?», preguntó. Asentí. Se sentó al borde de la cama,
con las manos entrelazadas, respirando como si le costara hacerlo. Mamá, nos equivocamos. Yo me equivoqué. Y ahora no sé cómo salir de esto. Dime qué pasó, respondí, sentándome frente a él. Alejandro apretó los ojos y empezó. Todo empezó 2 días después de que te fuiste, dijo. Victoria estaba extraña, muy extraña, más agresiva, más controladora, más paranoica. Al principio pensé que era estrés, pero luego empezó a revisar mis cosas. Me sacaba el teléfono de las manos, me revisaba los bolsillos, me olía la ropa. Decía que yo estaba raro, que seguro escondía algo. Yo fruncí el ceño. Eso no es nuevo, hijo. Ella siempre fue celosa. No, mamá. Esto era otra cosa. Hizo una pausa. Me acusó de estarte ayudando a escondidas. Me gritó que yo te había dejado ir para después bailar en nuestra desgracia. Dijo que yo era débil porque te permitía respirar. Sentí una punzada en el pecho. ¿Y tú qué hiciste? Alejandro se cubrió el rostro. No supe qué decir. Ella estaba fuera de sí. Rompió un florero. Tiró mi ropa. Insultó a gritos a alguien por teléfono. Yo no la reconocí. Fui anotando en mi mente cada palabra. Victoria siempre había sido dura, pero eso sonaba a algo más oscuro. ¿Qué pasó después?, pregunté. Alejandro tragó saliva. Al día siguiente, llegó una carta del banco. Mi cuerpo se tensó. ¿Una carta? ¿Sobre qué? Sobre un préstamo, mamá. Mi sangre se heló. ¿Préstamo de quién? Alejandro me miró, y supe la respuesta antes de que la dijera. A nombre tuyo. Me llevé una mano al pecho. ¿Qué? Él asintió. Sí, mamá. Intentaron sacar un crédito grande usando tus datos. Cuando llamé al banco para preguntar, me dijeron que ya había habido otros intentos previos, todos recientes, y todos desde nuestra dirección. Me quedé muda. ¿Y Victoria? Alejandro bajó la cabeza. Dijo que era para protegernos, que el dinero era para nuestro futuro, que tú ya no lo necesitabas, que era mejor usarlo ahora que después. Se le quebró la voz. Y cuando le dije que eso era ilegal, me empujó. Lo miré horrorizada. Alejandro, mamá, susurró con los ojos llenos de lágrimas. Victoria está fuera de control. Respiró hondo. Y no solo eso, me miró fijamente. Dijo que tú le habías dado permiso antes de irte. Sentí náuseas. ¿Qué mentira es esa? La peor de todas, dijo Alejandro. Hizo una pausa. Y aún no es lo peor. Mi piel se erizó. ¿Qué falta? Él tomó aire profundamente. Mamá, creo que Victoria hizo algo con tus documentos. Y creo que te odia desde hace años. Lo miré fijamente. Un estremecimiento me recorrió el cuerpo. Algo terrible estaba por salir a la luz. Y yo apenas estaba empezando a descubrirlo. Nunca pensé que mi ausencia pudiera producir tanto ruido en esa casa que un día llamé hogar. Pero mientras Alejandro me relataba, temblando, lo que había ocurrido durante esos 10 días, entendí que había cosas que solo se derrumban cuando la presencia que sostenía el equilibrio desaparece. Yo, en silencio, había sido ese equilibrio. Y Victoria había perdido su tono dulce desde la primera mañana en la que yo no preparé el café ni organicé la casa como siempre. Alejandro se sentó enfrente de mí, en la cama del hostal, tomándose la cabeza con ambas manos. Mamá, todo empezó el día después de que te fuiste. Victoria se levantó alterada, buscándote como si esperaras aparecer de la cocina. Pero al ver que no estabas, empezó a gritar. Yo no dije nada. Guardé mis emociones como un pañuelo arrugado dentro del bolso. Lo dejé continuar. Se enojó porque no encuentra nada, siguió él. Porque tú eres quien sabía dónde estaba cada cosa, quién llevaba la casa, quién pagaba las cuentas. Ella no sabe nada, y yo tampoco. Ahí estaba, mi hijo, confesando lo que nunca quiso admitir, que la casa funcionaba porque yo estaba ahí, aunque ellos jamás lo reconocieran. El tercer día, continuó Alejandro, empezó a revisar cajones, todos, desesperada. Sacaba papeles, facturas, documentos. Gritaba que tú te habías llevado sus cosas. ¿Mis cosas?, pregunté con calma. Alejandro tragó saliva. Eso decía ella, que tú te fuiste robando la información, que tú querías arruinarla. Sonreí para mis adentros. Era típico de Victoria. Primero te pisotea, luego te culpa por el dolor que ella misma causó. Pero eso no fue lo peor, agregó Alejandro. Lo peor fue lo que descubrí yo. Me incliné levemente hacia él. ¿Qué encontraste, hijo?
Su voz se quebró. «Mamá, encontré documentos que Victoria escondía. Documentos sobre ti, sobre mí, sobre la casa». Hizo una pausa. «Y cosas que no debería tener. Cosas peligrosas». El aire se hizo más pesado. Alejandro relató que el día 7, mientras Victoria estaba bañándose, él buscó un par de recibos para pagar una cuenta atrasada. Abrió el cajón donde ella guardaba papeles importantes. Y entonces, ahí estaba, dijo, un sobre grande con tu nombre, abierto. Y adentro, documentos legales que tú nunca me mostraste y que ella definitivamente no tenía derecho a tener. Mi corazón dio un salto. ¿Qué documentos? Alejandro cerró los ojos. El contrato de la casa, mamá. El original, con las firmas. Y otra copia, pero adulterada. Me miró fijamente. Una donde tu firma está falsificada. Victoria llevaba semanas intentando poner la casa a su nombre. Mi respiración se detuvo. No era sorpresa, pero dolía. Dolía con una fuerza nueva. ¿Y tú qué hiciste?, pregunté. Alejandro bajó la cabeza. Al principio, no supe qué pensar. Quise creerle. Dijo que era un documento viejo, que tú habías firmado y que querías transferirle la casa a ella. Sofocé una risa amarga. Pero encontré la copia original debajo del colchón. Ella la escondía ahí, mamá, la auténtica. Y cuando comparé las firmas, supe que era una falsificación. Alejandro suspiró, derrotado. La enfrenté, dijo finalmente. Le dije, Victoria, ¿por qué tienes esto? ¿Por qué intentas poner la casa a tu nombre? Y ahí empezó la verdadera pesadilla. Victoria, según él, se volvió loca. Gritaba, lloraba, negaba, se tiraba al piso. Decía que yo la manipulaba. Decía que Alejandro era un traidor. Decía que yo quería destruir su matrimonio. El 8º día, siguió él, empezó a romper cosas, vasos, fotos, tu retrato. Mamá, rompió tu retrato. Mi pecho se apretó. No porque la foto fuese valiosa, sino por lo que representaba. Ella no está bien, susurró Alejandro. Está fuera de control. No es la mujer que yo creí que era. No, hijo, pensé. Nunca lo fue. Pero lo peor, continuó él con las manos temblando, ocurrió ayer. Se levantó de la cama y caminó nervioso por la habitación. Victoria abrió mi laptop sin permiso. No sé qué buscaba, pero encontró cuentas, movimientos bancarios, correos, y entonces empezó a acusarme a mí también de querer dejarla sin nada. Se detuvo. «Mamá, ella sabía cosas que solo tú y yo sabíamos, cosas privadas», bajó la voz. «Creo que revisó tus cosas durante meses, tus documentos, los míos, todo». Mi sangre se heló. «Alejandro», susurré, «escucha, Victoria no es solo manipuladora, es peligrosa, siempre lo ha sido, pero tú estabas ciego». Él se llevó las manos al rostro. «Lo sé, mamá, Dios mío, lo sé, y ahora no sé cómo detenerla. Ayer me gritó que si la dejaba, iba a contarle todo a quien hiciera falta». No sé qué quiso decir con eso, pero me asusté. Lo miré directo a los ojos. «Hijo, Victoria sabía que la casa no era suya. Sabía que tú no tenías derecho a decidir sobre ella. Sabía que dependía de mí. Y por eso hizo lo que hizo. No fue casualidad». Alejandro empezó a llorar, como un niño. «Mamá», dijo entre sollozos, «necesito tu ayuda. No sé cómo salirme de esto. No sé quién es ella ahora. Me dolió verlo así. Mi hijo, el mismo que me echó. El mismo que gritó para defender a una mujer que ahora lo tenía atrapado en su propia red». Y entonces, con voz tranquila, le respondí, «Alejandro, esto no empezó hace 10 días». Él levantó la vista. «Empezó el día en que permitiste que ella decidiera por los dos». Me incliné hacia adelante. «Pero tranquila, hijo». Tomé aire. La caída de Victoria ya comenzó. Y tú solo estás viendo el principio. Sus ojos se abrieron de par en par. Y supe que había llegado el momento de mostrarle lo que yo sabía desde mucho antes. El sonido de la lluvia golpeando los vidrios del hostal hacía que la noche pareciera más larga, más pesada. Me senté frente a Alejandro, que temblaba como si hubiera regresado de una guerra. Yo esperaba que hablara, pero parecía incapaz de encontrar las palabras correctas. Su respiración era rápida, entrecortada. Tenía el rostro hundido entre las manos, como un niño que teme la reacción de su madre después de una travesura. Aunque esta vez, la travesura no era pequeña ni inocente. Esta vez se trataba de algo que había derrumbado su mundo entero. «Alejandro», dije con voz suave, sin reproche. «¿Qué pasó?». Él levantó la cabeza lentamente.
Sus ojos estaban rojos, hinchados. No supe si era por llanto o por miedo. Mamá, susurró, no sé por dónde empezar. Empieza donde puedas, respondí. Tragó saliva. Es Victoria, dijo finalmente. Ella no es quien yo pensaba. No me sorprendió, pero me dolió como si lo fuera. Él se levantó de la silla y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación, como si las paredes lo empujaran a decirlo todo. Encontré cosas, mamá, cosas terribles. Mi corazón se encogió. No le dije nada, solo escuché. Estaba en la casa, solo, después de que tú te fuiste, continuó. Victoria salió a comprar algo, pero no volvió en horas. Me puse nervioso, y entonces recordé que ella siempre insistía en guardar tus documentos en nuestro cuarto, en su cajón especial. Pronunció esas palabras con un escalofrío visible. Abrí ese cajón, dijo, y encontré... Su voz se quebró. Encontré tus papeles, mamá, todos. Tu identificación, tu seguro, tus recetas médicas, incluso un sobre con tu firma falsificada. Y no solo eso, también encontré mi contrato de trabajo alterado, documentos de crédito a mi nombre que yo nunca firmé y... apretó los puños. Encontré un borrador de denuncia contra ti. Sentí que el mundo se detenía unos segundos. ¿Denuncia? Susurré. Sí. Ella estaba preparando acusarte de abandono emocional, de manipulación, de interferir en nuestro matrimonio, cosas que yo jamás habría permitido. Pero estaba lista para usarlo todo si tú te volvías un problema. Yo cerré los ojos. Sabía que Victoria era peligrosa, pero no imaginé que tanto. Alejandro siguió hablando. Eso no fue lo peor, dijo, aterrorizado. Encontré mensajes en su celular, conversaciones en las que ella decía que tú pronto ibas a desaparecer de la ecuación. Respiró hondo. Y que la casa sería nuestra por completo. Mi corazón dejó de latir por un segundo. La casa. Siempre la casa. No pudieron destruirme por dentro, así que ahora buscaban destruirme por fuera. Alejandro se desplomó en la silla. Mamá, yo la defendí tantas veces. La escuché tantas veces decir que tú exagerabas, que tú querías arruinar nuestra vida. Y como un idiota, le creí. Sus lágrimas empezaron a caer. Y ahora la veo claramente. Ella te quería fuera. Me miró, suplicante. Mamá, perdóname. No respondí de inmediato, porque el perdón es un puente delicado, un puente que solo se cruza cuando el alma está lista, no antes. Alejandro apoyó la frente en mis rodillas como cuando era niño. Mamá, dime algo, lo que sea. Y entonces respiré profundo, muy hondo para poder decirlo. Alejandro, no te voy a mentir, me lastimaste. Me dolió escuchar esas palabras salir de tu boca, más que cualquier otra cosa. Pero tú viniste. Toqué su mejilla. Y eso dice más que cualquier disculpa. Él cerró los ojos, llorando como un hombre que había cargado demasiado tiempo una mentira ajena. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Alejandro respiró hondo y siguió hablando. Cuando descubrí todo, la enfrenté. Le dije que la había descubierto, que sabía que quería sacarte de la casa, que estaba usando mis datos y mis documentos. Hizo una pausa. Ella no negó nada, mamá. Se rió. Se cubrió el rostro con ambas manos. Me dijo que tú ya habías vivido suficiente, que estabas mejor lejos y que no necesitábamos arrastrarte más. Sentí un dolor profundo en el pecho. Alejandro lo vio. Mamá, yo no sabía. Te juro que no sabía. Asentí lentamente. Lo sé, hijo. Ahora lo sé. Pero él todavía no había dicho lo peor. Lo veía en sus ojos. Hay algo más, dijo con labios temblorosos. Algo que no puedo ni repetir sin sentir asco. Se levantó, caminó hacia la ventana y con la voz rota dijo: Victoria fue la que llamó a los servicios sociales hace meses. Yo me quedé fría. Él continuó. Ella dijo que tú estabas perdiendo la memoria, que estabas poniendo en riesgo a los demás. Suspiró con rabia. Inventó todo. ¿Por qué? Pregunté. Alejandro apretó los dientes, para declarar que no estabas en condiciones de administrar tus bienes y quedarse legalmente con la casa. Mis manos se quedaron heladas. Tenía frente a mí la confirmación de todo, la humillación, el desprecio, el plan, el motivo. Y también tenía frente a mí al hijo que por fin veía. Alejandro se arrodilló frente a mí con el mismo terror que traía al llegar. Mamá,
Victoria se fue de la casa anoche. Me dijo que tú no ibas a ser un problema por mucho tiempo. Después, desapareció. Me tomó de las manos. Tengo miedo, mucho miedo. Mamá, ayúdame. No sé qué hacer. Yo lo miré fija, profundamente, y por primera vez en muchos años, tuve claro qué debía hacer, y no iba a tener piedad. Nunca olvidaré el momento en que abrí la puerta y vi a mi hijo convertido en un hombre derrotado. No era el Alejandro altivo, seguro y orgulloso, que días atrás me había echado de mi propia casa. No, el hombre que tenía frente a mí estaba pálido, tembloroso, con las manos frías y la respiración entrecortada, como si hubiese corrido kilómetros escapando de algo o de alguien. «Mamá», murmuró, «por favor, necesito entrar». Me hice a un lado sin decir una palabra. Una parte de mí quería abrazarlo, otra parte quería recordarle la frase que él me gritó, pero algo en su mirada me detuvo. Miedo, un miedo real, profundo, casi infantil. Cerré la puerta detrás de él y se desplomó en la silla del pequeño escritorio del hostal. «¿Qué pasó?», pregunté, con la voz más estable de lo que yo misma sentía. Alejandro se cubrió la cara con ambas manos. Sus hombros temblaban. «Mamá, cometí un error muy grande». No supe qué responder. Me quedé en silencio, esperando que él hablara. «Victoria», empezó tragando saliva. «Mamá, Victoria no es quien yo pensaba». Hice un pequeño gesto con la cabeza. No me sorprendía, pero él tenía que decirlo. «Anoche», continuó, «la escuché hablando por teléfono, creyendo que yo dormía. Estaba discutiendo con alguien. Gritaba. Decía que ya casi lo tenía todo asegurado, que, si tú te largabas, sería más fácil controlar la casa, que yo era demasiado tonto para sospechar». Un escalofrío me recorrió la espalda. «Alejandro», susurré, «¿qué más escuchaste?». Él elevó la vista. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Dijo que nunca me había querido, que yo solo era un paso para tener una vida cómoda. Respiró hondo, que lo único que le faltaba era convencerme de vender la casa, para irse con el hombre con el que realmente quiere estar. Ahí sentí cómo algo dentro de mí se rompía. Yo había sospechado tantas cosas, pero no que la traición fuera tan grande. Alejandro se levantó de golpe y empezó a caminar por la habitación como un animal acorralado. «Y lo peor no fue eso, mamá». Se detuvo y me miró. «Lo peor fue leer los papeles». Mi corazón dio un salto. «¿Qué papeles?». Él se llevó la mano al bolsillo y sacó unos documentos arrugados, apurados, tomados claramente en un ataque de desesperación. Me los entregó. Eran copias de solicitudes bancarias, a mi nombre. «Ella estaba pidiendo un préstamo enorme usando tus datos, mamá», dijo él, desesperado. «Y yo firmé pensando que era para arreglar la casa. Dios, mamá, ella me engañó. Me hizo firmar papeles que...». Se detuvo tragando saliva. «Papeles que te podían haber dejado en la calle». Me apoyé en la mesa para no perder el equilibrio. «¿Tú firmaste sobre mis datos sin consultarme?», pregunté, con un hilo de voz. Alejandro cerró los ojos, avergonzado. «Sí, mamá, porque confiaba en ella más que en ti». Se llevó las manos al rostro. «Fue el peor error de mi vida». Me quedé mirándolo. A mi hijo, a mi sangre, a mi niño. Y por primera vez vi en él no a un hombre cruel, sino a una víctima más atrapada bajo la manipulación de una mujer sin escrúpulos. Tomé aire. «¿Qué hiciste cuando te diste cuenta?». «La enfrenté», respondió él, con la voz quebrada. Y ahí ella mostró su verdadera cara. Se dejó caer en la cama. Me dijo que tú eras una carga, que yo era un inútil, que ella merecía algo mejor, que nunca debía haberte permitido quedarte tanto tiempo en casa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y luego me dijo algo más. «Mamá». Mi pecho se apretó. «¿Qué te dijo?». Alejandro levantó la cabeza y su voz se volvió un susurro roto. Que si no la dejaba manejar todo, iba a hacer algo que me arrepentiría toda la vida. «Algo como ¿qué?». Alejandro me miró con miedo, un miedo que no le había visto desde niño. «Que te iba a destruir». Dijo exactamente esas palabras. «Voy a destruir a tu madre». Sentí un nudo en el estómago. El aire se volvió pesado. La habitación entera parecía cerrarse. «Mamá, ella», continuó él, «ella está obsesionada con controlarlo todo. Y cuando vio que tú la enfrentaste aquella noche, cuando vio que te fuiste sin llorar, sin rogar, dijo que eso te hacía peligrosa». Se secó las lágrimas.
No podía permitir que supieras más de la cuenta. Puse una mano sobre su brazo. Él temblaba. Alejandro, dije, ¿por qué viniste hoy? Su voz se quebró completamente. Porque ella desapareció anoche. Se fue con bolsas, con documentos, con dinero. Me miró con desesperación y dejó una carta. Me entregó un papel doblado. Lo abrí. La letra de Victoria era clara, fría. Gracias por todo. No busquen explicaciones. Cada uno queda con lo que merece. Ah, y Rosa, gané. El veneno de esas últimas palabras fue suficiente para hacerme temblar. Alejandro rompió a llorar. Mamá, lo siento tanto, por cómo te traté, por echarte, por no creer en ti. Sollozaba como un niño. Por favor, ayúdame. No sé qué hacer, no sé dónde está, no sé qué puede hacer ahora. Lo abracé, porque aunque había cometido errores que me dolían el alma, seguía siendo mi hijo. Pero algo dentro de mí se encendió, una fuerza, una decisión, un fuego nuevo. Le acaricié la espalda y dije, Alejandro, tranquila, yo sé exactamente qué vamos a hacer, porque la guerra que Victoria empezó, ahora me tocaba a mí terminarla. Cuando Alejandro terminó de llorar, quedó sentado en mi sofá como un niño perdido, demasiado frágil para tener 30 y tantos años. Yo lo observaba con una mezcla de ternura y dolor, pero también con una distancia prudente. Ya no podía entregarle mi alma como antes. Ya no podía correr a consolarlo a ciegas. Tenía que escuchar la verdad, aunque me destruyera. Mamá, dijo él, con la voz quebrada, hay algo que tengo que confesarte, algo que no te dije cuando estaba casado con Victoria, algo que te va a doler, pero necesito que lo sepas. Me quedé en silencio. Él respiró profundo, como si le costara mantenerse entero. Yo permití más de lo que debía, continuó, mucho más de lo que imaginaba, y tú pagaste el precio. Sentí una punzada en el pecho. Habla, Alejandro, dije con calma firme. Ya no tienes edad para esconderte detrás de excusas. Él bajó la cabeza. Cuando Victoria se mudó contigo, cuando empezaron los problemas, yo no solo no te defendí, yo participé. Mis manos se helaron. ¿Participaste? Repetí, sin entender del todo. Alejandro cerró los ojos. Mamá, dijo con la voz más baja que nunca. Yo autoricé que ella manejara parte de tus cuentas. Mi cuerpo entero se tensó. ¿Mis cuentas? Dije, sintiendo que el corazón me daba un vuelco. ¿Qué hiciste exactamente? Él tragó saliva. Victoria me convenció de que tú eras despistada, que podías cometer errores bancarios, que te estabas volviendo olvidadiza. Ella decía que era para ayudarte. Yo lo creí. Lo miré con incredulidad que quemaba. ¿Y tú pensaste que yo necesitaba supervisión? Pregunté en voz baja. ¿Sin siquiera consultarme? Él apretó los ojos, como avergonzado. Sí, susurró. Y eso no es todo. Sentí que el aire en la habitación se hacía más denso, más pesado, como si la verdad que estaba por llegar no cupiera en el mundo. Dime todo, ordené. Ya no aguanto más medias verdades. Alejandro respiró hondo, temblando. Mamá, Victoria sacó dinero de tu cuenta varias veces, y yo firmé los permisos. Un silencio mortal cayó entre nosotros. Mis oídos zumbaban, mi sangre hervía, me dolía el pecho. ¿Qué? Apenas pude pronunciar. Él siguió. Victoria me decía que era compensación por todo lo que ella hacía en la casa, que tú eras difícil, que ella se merecía algo por aguantarte. Hizo una pausa larga. Yo se lo permití. Mis manos comenzaron a temblar, no de miedo, de una mezcla de furia y decepción que nunca antes había sentido. ¿Cuánto? Pregunté. Alejandro tragó saliva. No lo sé exactamente, pero sé que fueron miles. Me llevé la mano al pecho. Miles, miles de mi dinero, sacados sin mi conocimiento, aprobados por mi propio hijo. No lloré, no pude llorar. Era como si mis lágrimas se hubieran secado de golpe. Mamá, continuó él con los ojos rojos, eso no es lo peor. Me quedé quieta. ¿Hay más? Él asintió temblando. Sí. Victoria también pidió un préstamo, usando tu dirección. Y yo lo sabía. Mi corazón se contrajo como si lo hubieran apretado con una mano invisible. ¿Y no dijiste nada? Mamá, ella me convenció de que era temporal, que lo devolveríamos, que tú no te enterarías. Yo fui un tonto, fui débil, me dejé manipular como un niño. Yo lo miré, no veía a mi hijo, veía a un extraño que había entregado mis bienes, mis cuentas, mi tranquilidad, a una mujer que me odiaba. ¿Y por qué me lo dices ahora? Pregunté, con la voz baja pero firme.
Él respiró profundo. Porque ese préstamo ahora nos está persiguiendo. Y porque Victoria está dispuesta a echarte la culpa de todo, incluso a decir que tú le diste permiso. Yo cerré los ojos un instante. Cuando los abrí, algo dentro de mí había cambiado. ¿Qué quieres de mí, Alejandro?, pregunté. Él bajó la mirada. Ayuda. Se le quebró la voz. Mamá, tengo miedo. Lo miré detenidamente. Miedo. Ahí estaba por fin. No valentía, no soberbia, no orgullo. Miedo. ¿Y ella?, pregunté. ¿Dónde está Victoria ahora? Él tragó saliva. Se encerró en la casa. Está hablando con un abogado. Dice que puede demostrar que tú estuviste de acuerdo con todo, que estás perdiendo la memoria. Quiere declararte incompetente. Una risa amarga me escapó sin querer. ¿Incompetente? Eso dijo, susurró. Que si lograba eso, la casa, el dinero, todo, podría pasar a nuestro nombre. Yo respiré hondo, muy hondo. Ese era el plan desde el principio. Ese era el trofeo que Victoria buscaba. Yo no era un estorbo. Yo era una puerta, y ella quería romperla. Mamá, dijo Alejandro con voz temblorosa, quiero arreglarlo. Quiero recuperar tu confianza. Quiero protegerte. Pero necesito que me digas. Le tembló la voz. ¿Hay algo más que deba saber? Lo observé unos segundos. Mi corazón dolía. Sí, pero también latía con una claridad nueva. Sí, Alejandro, respondí lentamente. Hay algo más. Él levantó la cabeza. Tu padre, lo sabía. Alejandro se quedó inmóvil. ¿Qué? Tu padre sabía quién era Victoria, antes de que tú lo supieras. Me incliné hacia él, y dejó algo, un documento, una carta, un mensaje que tú no conoces. Su rostro cambió. Tristeza, sorpresa, miedo. ¿Qué decía, mamá? Susurró. Sonreí apenas, con una mezcla de nostalgia y poder. Decía que yo debía estar preparada para lo que tú mismo acabas de confesar. El color se le fue del rostro. Y allí, en ese silencio, entendí que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Victoria siempre había sido una experta en actuar. Su talento no era cocinar, ni limpiar, ni trabajar. Su único talento real era fingir. Fingir dulzura frente a extraños. Fingir respeto cuando había visitas. Fingir humildad cuando necesitaba algo. Y fingir inocencia cuando la confrontaban. Pero ese día, cuando entré a la casa, sí, a mi casa, ya no quedaba nada de su teatro. Lo supe en el instante en que escuché un ruido seco, como algo cayendo al suelo en la cocina. Y después, silencio. Un silencio que no se parece al de una casa tranquila, sino al de una bomba que acaba de explotar. Mi hijo, Alejandro, caminaba delante de mí, ansioso, tembloroso, con la camisa mal puesta y la expresión de un hombre que ya no sabe quién es. Abrió la puerta con la llave que todavía conservaba y entramos. La casa estaba hecha un desastre. Platos sucios, ropa tirada, olor a humedad. No era así cuando yo vivía allí, cuando yo sostenía el orden, cuando yo era la columna de esa familia. Mamá, dijo Alejandro con la voz quebrada, por favor, no digas nada cuando la veas. No te prometo nada, respondí, sin mirarlo. Llegamos a la sala. Victoria estaba sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra el mueble, descompuesta. Tenía el maquillaje corrido, el cabello enmarañado y el celular en la mano, mostrando un mensaje en la pantalla repetido una y otra vez. Transacción rechazada. Se tapó la cara cuando me vio. ¿Qué haces aquí?, susurró. Esta no es tu casa. Yo avancé despacio, con la serenidad de quien ya ganó la batalla sin levantar la voz. Victoria, dije, esta casa nunca fue tuya, ni siquiera fue de Alejandro. Nunca. Y lo sabías. Ella levantó la vista bruscamente, como un animal acorralado. Es mentira. Alejandro me dijo que... Comenzó a tartamudear. ¿Alejandro te mintió?, pregunté. Ella abrió los labios, los cerró, volvió a abrirlos. Él dijo que la casa estaba a su nombre, porque tú lo engañaste, dije con frialdad. Tú le mostrabas papeles falsos, pero no contabas con que yo tenía el original. Me acerqué aún más. Y tampoco contabas con que tu plan fallaría cuando intentaste vaciar la cuenta donde está el fondo que Ernesto dejó para mí. Victoria apretó el celular con tanta fuerza que pensé que lo rompería. «¡Esa cuenta debía ser mía!», gritó de pronto. «Me corresponde. Yo soy la esposa de tu hijo. Y yo soy la dueña de la casa», respondí con calma. Ella golpeó el suelo con la palma. «Tú arruinaste todo.
No, Victoria, dije inclinándome un poco. Tú sola te arruinaste. Alejandro se acercó con cautela. Victoria, tenemos que hablar. Mamá me explicó lo de la cuenta, lo de la casa, lo del documento de herencia. No sé por qué me mentiste. Victoria se levantó de un salto, tambaleándose. ¿Por qué esta mujer te manipula?, gritó señalándome. Tú nunca viste quién es realmente. Lo estoy viendo ahora, respondió Alejandro cansado. La estoy viendo con claridad y estoy viendo quién eres tú también. Victoria respiraba agitada. Te di todo, todo, le gritó a Alejandro. Tú no diste nada, dije yo. Solo tomaste. Victoria giró el rostro hacia mí con los ojos desorbitados. Tú siempre estuviste en el medio, escupió, desde que nos casamos, y en ese momento dejó escapar su verdadera cara. A mí no me importa que seas su madre. Yo tenía que sacarte del camino. Alejandro se congeló. ¿Qué dijiste? Ella parpadeó, dándose cuenta demasiado tarde de lo que había expulsado de su boca. No, yo quise decir que necesitábamos espacio, que... No te justifiques, interrumpí. Ya te escuchamos. Alejandro se llevó ambas manos a la cabeza. ¿Qué más hiciste, Victoria?, preguntó con voz rota. Ella retrocedió 2 pasos. Nada, nada, pero yo ya lo sabía. Desde aquel día en el que encontré mis pastillas movidas, desde la tarde en la que ella insistió en servirme el té, desde la mañana en la que casi me desmayé en la cocina, me acerqué sin temblar. ¿Quieres que lo diga yo? Victoria palideció. No te atrevas. Intentaste enfermarme, dije con voz firme. Y no una vez, varias. Siempre de maneras pequeñas, para que pareciera un descuido. Alejandro se apoyó en la pared, con la boca entreabierta. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Ella lo sabe muy bien, repuse. Lo hizo para que yo me fuera debilitando, para que tú me vieras como una carga, para que tú repitieras exactamente lo que gritaste aquella noche. Victoria rompió a llorar de manera estruendosa. No, eso fue solo un momento, un ataque de celos. ¿Te parece que un ataque de celos dura meses?, pregunté. Ella cayó de rodillas. Yo solo quería que me amaras, dijo mirando a Alejandro. Quería que me eligieras a mí, que dejaras de verla como si fuera perfecta. Alejandro la observó como quien mira un edificio derrumbándose. Ella no es perfecta, dijo. Es mi madre. Victoria sollozó de nuevo, pero ya no parecía un ser humano llorando. Parecía un edificio fracturado por dentro, una estructura que se cae sola. Mamá, susurró Alejandro, perdóname. Yo no respondí. No todavía, no mientras la verdad seguía cayendo como piezas de dominó. Victoria apretó el suelo con las manos. Tú no entiendes, dijo entre dientes. Yo lo hice por nosotros. ¿Intentar envenenar a mi madre es por nosotros?, gritó él. El rostro de Victoria se descompuso. Yo no te quería perder, pues ahora me perdiste, respondió Alejandro sin un gramo de vacilación. Victoria se quedó inmóvil, muerta por dentro, porque su mayor miedo se había cumplido. Y yo supe entonces que la caída de Victoria no terminaría allí. Alejandro permanecía sentado frente a mí, con las manos entrelazadas y los ojos clavados en el piso, como si temiera que levantar la mirada hiciera que todo lo que había hecho se volviera aún más real. Yo lo observaba en silencio. A mis 69 años, había aprendido que el silencio pesa más que los gritos, y esa noche, ese silencio era una sentencia. Mamá, murmuró él finalmente, no sé ni por dónde empezar. Por la verdad, respondí, sin dureza, pero sin suavidad tampoco. Empieza por ahí. Alejandro tragó saliva, respiró profundo. Todo esto no empezó hace 10 días, dijo, ni hace un mes. Empezó hace mucho, y yo tuve la culpa desde antes. Lo miré fijo. Tenía algo más que confesar. Lo sentía en su respiración rota, en sus manos temblorosas. ¿Qué hiciste, Alejandro? Él levantó, por fin, la mirada. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado durante horas. Yo permití que Victoria hablara mal de ti desde el primer día. Permití que te aislara. Permití que te humillara. Yo le creí todo. Esa confesión me perforó el alma. Pero no dije nada. Lo dejé continuar. Cuando ella me decía que tú la odiabas, yo lo creí. Cuando decía que tú querías controlar nuestro matrimonio, lo creí. Bajó la cabeza. Cuando dijo que ibas a quitarnos la casa, también lo creí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Por eso me gritaste aquella noche? Alejandro cerró los ojos. Sí,
Hizo una pausa larga, pesada, porque Victoria me mostró algo que me hizo pensar que tú querías destruir nuestra vida. Mi corazón comenzó a acelerarse. Algo en su tono me preparó para un golpe. ¿Qué te mostró? Alejandro se metió la mano en el bolsillo y sacó un papel arrugado. Lo puso sobre la mesa. Esto. Lo tomé. Lo extendí. Era una copia de un documento legal, una supuesta solicitud mía para desalojarlos. Pero bastó con ver la firma para sentir el fuego subir por mi pecho. Esto está falsificado, dije. Lo sé ahora, respondió él, pero no lo sabía antes. Me quedé en silencio, mirando ese papel que no tenía solo tinta, tenía traición impregnada en cada trazo. Mamá, continuó Alejandro, Victoria me dijo que tú querías recuperarlo todo y dejarnos en la calle. Yo estaba cegado. Pensé que lo hacías por resentimiento. Nunca imaginé que ella había hecho esto. Su voz se quebró. ¿Y cuándo descubriste la verdad?, pregunté. El día que firmaste aquel documento sin saberlo, dijo. El día que te hizo creer que era algo médico, cuando en realidad era un poder para que ella manejara tus bienes. Recordé ese día. Recordé su sonrisa amable. Recordé cómo me apuró para firmar. Recordé cómo me aseguró que era para mi bienestar. Me ardió la sangre. ¿Y tú sabías lo que estabas firmando?, pregunté. Alejandro bajó la cabeza. No, ella me dijo que era para ayudarte, que era temporal. Y después, todo se salió de control. Cuando vi de verdad lo que habías firmado, cuando descubrí el poder legal que tenía sobre ti, ya era tarde. Apreté los labios. ¿Tarde para qué? Alejandro apoyó ambas manos en la mesa. Su voz fue un susurro. Tarde para detenerla. Hizo una pausa. Y tarde para evitar que te hiciera daño. Mi corazón se encogió. ¿Qué daño me hizo, Alejandro? Él no respondió. No podía. Lo supe en su mirada. Había un nivel de verdad que aún no había salido. Dímelo, exigí. Respiró hondo, largo, doloroso. Mamá. Victoria llamó a tu médico. Congelé el cuerpo. Le dijo que tú ya no necesitabas algunos medicamentos, que estabas reaccionando mal, que quería reducirte las dosis. Me miró con horror. Ella misma hizo los ajustes sin que nadie te lo explicara. Mi sangre hirvió. Estuve enferma por culpa de ella, susurré. Sí, respondió Alejandro. Y yo, se quedó en silencio. Yo lo permití. Sentí un vacío abrirse en mi pecho. Una herida vieja, que había estado cubierta, pero nunca cerrada. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté. Por miedo, admitió. Por orgullo, por vergüenza. Alzó el rostro. Y porque Victoria me hacía creer que tú siempre ibas a estar ahí, que sin importar lo que hiciera, tú me perdonarías. Me temblaron las manos. Esa frase, esa maldita frase. Mi mamá siempre vuelve. Eso fue lo que dijo Victoria aquella noche mientras tú subías a hacer tu maleta. Mi corazón se partió en dos. No por la frase, sino porque mi hijo la había creído. Alejandro, dije con la voz fría como nunca antes en mi vida. ¿Quieres saber qué es lo que más me dolió? Él asintió, tragando lágrimas. No fue que tu esposa me humillara. No fue que intentara quitarme la casa. No fue que te manipulara. No fue que me dejara enferma. Me miró fijo. Yo respiré profundamente. Lo que más me dolió fue que tú elegiste creerle a ella antes que ver lo que tenías frente a tus ojos durante toda tu vida. A tu madre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, por favor. No terminé, respondí. Alejandro apretó los puños. Hay cosas que una madre puede perdonar, dije lentamente. Pero hay otras que, aunque se perdonen, dejan grietas para siempre. Él bajó la cabeza, derrotado. Entonces, ¿ya no me quieres?, preguntó con voz de niño. Esa pregunta me atravesó el alma. Alejandro, dije, suavizando el tono, querer no es lo mismo que permitir. Me incorporé un poco en la silla. Y yo ya no voy a permitir más. Alejandro contuvo la respiración. ¿Qué vas a hacer, mamá? Lo miré con una mezcla de dolor y determinación. Lo que una mujer que se respeta hace cuando la traicionan, recuperar lo que es suyo y poner límites que no puedan romperse jamás. Alejandro se estremeció. ¿Eso significa que...? Significa, interrumpí, que mañana iremos juntos a tomar las decisiones que debimos tomar hace meses. Sus ojos se agrandaron. ¿Qué decisiones? Lo miré fijamente. Las que pondrán fin a todo esto para siempre. Y entonces lo vi. Alejandro entendió que su vida estaba a punto de cambiar, para siempre, y que su madre ya no sería la misma mujer que se dejaba callar. Regresé a la casa de Alejandro 10 días después.
No porque quisiera entrar, sino porque necesitaba cerrar la historia con la fuerza de una mujer que ya no temblaba ante nadie. Victoria me esperaba en la sala, con los brazos cruzados, el cabello desordenado y el rostro demacrado por noches sin dormir. No quedaba nada de la mujer arrogante que sonreía cuando Alejandro me echó. Esa sonrisa, la última vez que la vi, se rompió en pedazos. La puerta seguía abierta detrás de mí. Alejandro permanecía allí, sin cruzar el umbral, como si supiera que esa casa ya no era un hogar, sino un campo de ruinas emocionales que él había ayudado a construir. Yo di un paso adentro. No necesitaba más. Mi presencia llenó toda la habitación. Victoria se tensó. Alejandro bajó la cabeza. Y me di cuenta de algo. Ya no era yo quien debía justificarse. ¿Qué quieres?, balbuceó Victoria, con la voz afectada como si llevara días llorando. Nada, respondí con calma. Solo vine a terminar lo que ustedes comenzaron aquella noche. Ella tragó saliva. Alejandro intentó acercarse, pero levanté la mano sin mirarlo. Tú permanece ahí. Se quedó congelado. Victoria respiraba rápido. Miraba a su alrededor como si buscara una salida, un argumento, una excusa, una mentira que aún pudiera salvarla. Alejandro me mostró todo, continué. Lo que descubriste en las cuentas, los documentos, las transferencias, las deudas, las tarjetas escondidas, los mensajes, todo. Victoria retrocedió un paso. ¿Yo puedo explicar? No, la interrumpí. Ya no estamos en la etapa de explicaciones, estamos en la etapa de consecuencias. Me acerqué hasta quedarme frente a ella. Victoria temblaba. Yo no. A mis 69 años había aprendido algo que ninguna mujer debería aprender tan tarde. El amor mal dirigido se convierte en arma, y yo había dejado de amar donde no debía. Saqué del bolso un sobre grueso. Lo puse sobre la mesa. Victoria lo vio como si fuera un explosivo. Ahí dentro, le dije, está todo lo que tú intentaste hacer conmigo y lo que hiciste con Alejandro. Cada fraude, cada manipulación, cada mentira, y la prueba de que intentaste quedarte con esta casa. Victoria abrió la boca, pero no salió sonido. No voy a denunciarte, continué. No aún, solo firmarás esto. Le extendí otro documento. Su rostro se puso blanco como mármol. ¿Qué es esto? Un acuerdo, respondí. Renuncias a la casa, a las cuentas compartidas, al nombre de mi hijo, a toda posibilidad legal sobre él y sobre mí. También renuncias a cualquier reclamo futuro. Y te vas hoy mismo, antes de que anochezca. Victoria abrió los ojos con terror. No puedo. Alejandro, dile algo. Ayúdame. Alejandro no se movió. No dijo palabra. En ese silencio comprendí que él también estaba pagando un precio. El precio de haber elegido mal. Victoria, dije con firmeza, si no firmas, todo lo que hay en ese sobre irá a la policía. Y créeme, no saldrás bien librada. Ella respiró entrecortado, miró el documento, miró a Alejandro, miró la puerta, miró el sobre. Su cuerpo temblaba como si estuviera frente a un abismo. Tienes 10 minutos, le dije. Ni uno más. Me quedé inmóvil, mirándola. Contemplé cómo su orgullo se desmoronaba, cómo su máscara se caía, cómo la mujer que me echó como si fuera basura ahora se veía obligada a enfrentar lo que realmente era, una persona que solo sabía destruir para sentirse fuerte. Victoria se desplomó en la silla, tomó la pluma con manos temblorosas, la vi escribir su nombre, 1, 2, 3 veces, firmó. Yo tomé el documento y lo guardé en mi bolso. Ahora recoge tus cosas, le ordené. Te quiero fuera de esta casa en media hora. Ella rompió en llanto. Un llanto desesperado, feo, sin dignidad, pero no me movió, no me conmovió. Yo también había llorado 10 días enteros. Ahora era su turno. Victoria subió las escaleras. Se escucharon golpes, cajones, maletas, pasos apresurados. Alejandro respiró hondo. No se atrevía a acercarse. «Mamá», susurró. Lo miré. Por primera vez en días. Sus ojos estaban rojos, cansados, derrotados. Yo no sabía lo que ella estaba haciendo. Te juro que... Alejandro, lo interrumpí. No quiero excusas. Tu deber era protegerme. No lo hiciste. Tu deber era escucharme. No lo hiciste. Tu deber era elegirme a mí cuando ella cruzó límites. No lo hiciste. Él abrió la boca y la cerró. Pero también, dije con voz más suave, aprendiste la lección de la peor manera. Eso no te absuelve, pero te enseña. Sus lágrimas rodaron.
No me acerqué, no lo abracé. A veces, la dureza es la forma más limpia de amor. Mamá, por favor, ¿puedo volver a verte? ¿Puedo arreglar esto? Suspiré. Eso depende de ti, pero primero tendrás que arreglarte a ti mismo. Victoria bajó las escaleras con 3 maletas. No me miró, cruzó la puerta, desapareció. La casa quedó en silencio. Yo respiré profundo. Caminé hacia la puerta. Isabel, dijo Alejandro entre sollozos, gracias por volver. Me detuve un segundo, solo un segundo. Yo no volví por ti, respondí. Volví por mí, y cerré la puerta detrás de mí. Esa noche, mientras caminaba hacia mi nueva vida, entendí algo. Cuando una mujer de 69 años decide levantarse, no hay fuerza en el mundo que pueda detenerla. Nunca imaginé que a mis 69 años tendría que reconstruirme desde cero. Pensé que ya lo había vivido todo. La maternidad, la viudez, las crisis familiares, las reconciliaciones, los silencios. Pero no. La vida todavía tenía una última lección que darme, la de elegirme a mí misma. Cuando cerré la puerta de aquella casa y me vi sola en una habitación de hostal, me sentí derrotada. Pero hoy, mirando hacia atrás, comprendo que ese fue el día en que por fin me liberé. A veces, la dignidad no se recupera con gritos, ni con venganzas directas, ni con explicaciones eternas. A veces basta con retirarse y dejar que la verdad caiga por su propio peso. Mis días ahora son distintos. Me despierto cuando quiero. Preparo mi café sin que nadie me juzgue. Camino por la casa que siempre fue mía, tocando paredes que antes creía frías, pero que ahora siento como un refugio. Mi hijo me visita, poco a poco, con la mirada rota de quien entendió demasiado tarde. Yo lo escucho, no con rencor, pero tampoco con olvido. El perdón es un puente, sí, pero nadie dice que uno debe cruzarlo de inmediato. Victoria, bueno, ella eligió su camino, y ese camino se derrumbó solo. No necesité empujar nada. Como siempre dicen, quien se alimenta de veneno termina tragándolo. Yo solo observé y seguí adelante, y ahora lo sé. Las mujeres de mi edad no somos débiles. Somos un huracán silencioso que, cuando decide levantarse, cambia el rumbo de todo. Gracias por haber escuchado mi historia hasta el final. Si te tocó, si te hizo llorar, reflexionar o recordar algo de tu propia vida, quiero pedirte algo muy especial. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de mis historias. Deja tu me gusta. Eso me ayuda muchísimo y me demuestra que estás aquí conmigo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? ¿Qué te pareció esta historia? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Tu participación hace que esta comunidad crezca y que estas historias lleguen a más personas que también necesitan escucharlas. Gracias por acompañarme. Te abrazo con el alma.